ver, calladitos ahora. Isaac, Buenas noches. Yo quiero preguntar algo sobre lo que habían mencionado de los eclipses. Alguien en los grupos subió algo de una página que se llama de YouTube, Foros de la Virgen. En estos Foros de la Virgen, que yo creo que si algunos los han visto, lo han conocido, mencionan cómo este, no sé, el Garabandal se me hizo bueno. Y también en ese o algunos que ya no recuerdo cuál fue, mencionan el eclipse como si un anuncio del cambio de los tiempos y que, no sé, encuentro relación de esos cambios de los tiempos, pues con todo lo que está sucediendo ahorita de guerras, de lo que está sucediendo con, obviamente, pandemia, agenda global, o sea, que sí está cambiando. Entonces, y también lo mencionaron como un aviso, no como de, pues, no sé, como un aviso, como algo profético. te puedo Entonces, asegurar sin el menor asomo de duda, mi querido Isaac, que no hay que confundir causalidad con coincidencia. A lo largo de la vida de un ser humano ocurren infinidad de coincidencias. Incluso hay una canción hermosísima de Guadalupe Pineda que se llama Coincidir y que se trata de eso, de las coincidencias que parecen milagros sin serlo, simples coincidencias. A ver, que yo me acuerde, debe haber algo más, pero que yo me acuerde en estos momentos, solamente hay dos instantes en los cuales el sol interviene directa o indirectamente en la vida humana. Cuando Gedeón le pide a Dios que detenga la noche, que no caiga la noche, para poder vencer al ejército enemigo, y Dios le concede la prolongación del día hasta que Gedeón y los suyos vencen en una terrible batalla. Y pasan milenios y el siguiente hecho histórico en el cual aparece el sol como un gran protagonista es lo que cientos de miles de personas atestiguaron en Fátima y lo denominaron con el nombre de la danza del sol. Fuera de eso, ¿cuántos eclipses ha habido en los últimos 6.000 años? Un científico serio te diría, y me considero uno de ellos, para atribuirle a los eclipses una intervención directa, evidente, poderosa, buena o mala en la vida humana, cada uno de los eclipses habidos tendría que haber marcado algo tan conocido que no nos dejara la menor duda. Y eso no ha ocurrido. ¿Qué ocurrió hace 30 años? Nada, nada fuera de lo común de aquella década. y Recórrete también a tengo, 1994. Alguien me va a decir, ay, es que un año antes asesinaron a Colosio. ¿Y? Por favor, eso se llama pensamiento mágico. El católico, por eso hay un párrafo en lo que hoy leí que es esencial. Es la fe racional, es la fe ilustrada, es la fe conocedora, es la fe que no se riñe con la ciencia. No solo es fides et ratio, como lo escribe uno de nuestros más egregios papas, fe y razón, que van de la mano y juntas llegan al conocimiento de la verdad, sin contradecirse jamás. Nunca la ciencia va a contradecir a la religión y nunca la religión va a contradecir a la ciencia. Claro, algunos filósofos
contradicen a algunos científicos y algunos científicos contradicen a algunos filósofos, pero estoy hablando de la ciencia pura y de la filosofía pura. Ambas marchan de manera confluente hasta llevarnos a la verdad objetiva. Fuera de esto, campea el pensamiento mágico. ¿Puedo opinar en este Alguien punto? aseguró que el día 8 iba a haber un estallido de la primera bomba atómica utilizada o lanzada por los iraníes contra Israel. Ya estamos a día 10, el eclipse ya se acabó hace muchas horas y no ha pasado absolutamente nada. Y si esto sucede a fin de año o dentro de un mes o dentro de 10 años, no tiene ninguna relación causal con el eclipse. ¿Puedo opinar, profesor? Claro, Richard. Buenísimo. Mira, mira, Isaac, hay un detalle, hay dos cosas. Uno, hay que evitar alarmismos. Es lo primeritito que hay que hacer. Segundo, Dios sí, ciertamente, comunica sucesos por medio de eventos celestiales, pero la enorme mayoría de las veces lo vemos a toro pasado. Si este fue un mensaje de Dios, te puedo apostar lo que quieras a que nos vamos a enterar hasta dentro de 4 o 5 años que vamos a verlo claramente. Hay personas que sí lo pueden ver, pero son muy específicas y son por motivos muy especiales. Aparte, lo que necesitamos hacer en caso de que llegue una purificación, en caso de cualquier cosa, es lo mismo que debemos de hacer continuamente, estar en estado de gracia, rezar por el mundo, rezar por nosotros, etcétera, participar en los sacramentos. O sea, no es, si son avisos, si te sirve a ti de aviso para retomar la fe, para todo eso, adelante, Qué pero bueno. que no sea catastrofista, o sea, ay, ya se va a acabar el mundo, a lo mejor te mueres tú antes que se acabe, que venga todo el problema. Y de verdad no te lo deseo, te lo juro, pero a lo mejor sales de tu casa, llega un motociclista medio tomado, te lleva, te arrolla y sabes qué, manito, ahí quedaste y ahí fue tu fin del mundo. Y lo mismo me puede pasar a mí, lo mismo nos puede pasar a todos. Entonces, vive tu estado de gracia, vive todo lo que tengas que vivir con la fe y por la fe, ponte a hacer oración por, por México, si vives afuera de México, por México y por el país en donde estás, y vívelo. Vive, ¿qué son todos los mensajes de la Santísima Virgen María? Penitencia, oración, vuelta a los sacramentos, lectura de la Sagrada Biblia y fidelidad a la iglesia. Cuando veas algún mensaje de la Virgen que no se apega a esos, inmediatamente considera que ese mensaje no viene de la Virgen. Y dices, es que son muchos, toma lo esencial y se acabó. Todos dicen lo mismo. Todos, si son de la Virgen, todos dicen lo mismo. Vive tú, vívelos tú. Vive la Sagrada Biblia, la oración, todo eso. Y ahí la dejo. Magnífica intervención, Richard. Muy bien. Gracias. Cristina Robledo, adelante. Cris. Yo lo que quería comentar es que la fe no se ve, pero se siente. Sentimos cuando tenemos esa fe, porque vive en nosotros. Y en cuanto a las coincidencias, A yo ver, siempre, quiero hacer allí a tu comentario un enriquecimiento importante. Nuestras tres facultades, que son memoria, inteligencia y voluntad, quedan saciadas con la fe. Recuerdo los acontecimientos de mi vida, lo digo en primera persona, y muchísimos de ellos, por no decir la totalidad, solamente cobran sentido por la fe. Memoria, uno. Dos, conozco la sustancia de mi fe, la conozco racionalmente.
y mi inteligencia queda saciada, no del todo, pero sí con la esperanza, que es la razonable certeza de llegar a tener lo prometido. Y tercero, la voluntad, que puede decirse cardíaca, puede decirse visceral, puede decirse corporal, muscular. Sí, la voluntad como que nos invade el cuerpo físicamente y se siente como tú dices. Pero entonces son las tres facultades involucradas en el acto de fe: la memoria, la inteligencia y la voluntad. Yo tengo muchos años de pensar en que esas coincidencias, entre comillas, que me han sucedido en la vida es porque Dios está en mí, porque mi Madre Santísima me cuida y me hace ver en ese momento de esa coincidencia lo que debo o lo que no debo hacer, o me sucedió algo que me fue bien, o me sucedió algo que me previno de algo más, en fin, eso como coincidencia siento que es esa fe que yo tengo en mi Sí, vida. porque es el primer bien, estás desposada con Dios. Es el primer bien al que me referí, que nos explica Santo Tomás. Es maravilloso. ¿De acuerdo? Maravilloso. Ujú. Gracias, Bien, doctor. Alex, No, Alejandro Ah, Familiar, tenías la manita levantada. aquí estoy, perdón. Así. Bueno, nomás me acordé que también existe el término diosidencias, ¿no? Muy buena palabra, sí. Que también muchas veces hay ese atisbo de lo misterioso en las vidas, ¿no? Pero por otro lado, no sé si ahorita yo creo que no es el momento porque no es el tema, pero sí estaría padre poder adentrarse en la herejía de Teilhard de Chardin, porque creo que hay algo muy profundo allí, pero no lo conozco a detalle. Lo que sí sé es que él estuvo muy, muy intenso en promover la teoría del eslabón perdido, Evolución la matemática. evolución, y que hubo lo que se había encontrado unos huesos, era como de una pierna y algo de un cráneo, algo así, que estuvieron exhibidos 10 años en el Museo Británico y que después se descubrió que había sido falseados, que estaban alguna de Así las es, piezas. habían sido falsificados para Ah, darles una antigüedad que no tenían. exacto. Y Teilhard de Chardin ahí cayó, creo que con mucha Sí, gente redondito. así es. Y también, pues cuando yo entré a la Ibero, pues Teilhard de Chardin era el ídolo que los Uy, jesuitas. sí, y también yo cuando estuve era el factotum, el santo, el santa de santos. Y mi papá se encargó de derribar ese mito, al menos en los 4 años que yo estuve en la Ibero y después en el ITESO. A través mío, mi papá demolió la figura de Teilhard. Mi papá escribió un libro sobre él que se llama Teilhard de Chardin, creador de una nueva falsa religión. Ujú. Así se llama. Ay, Inventó una religión. Pero ¿sabes cuál fue la principal motivación de Teilhard para inventar su religión y apartarse de Roma? ¿no? Como dicen los franceses, chercher la femme. Ujú. Sí, Tenía sí, un sí. amante. E incluso Ahora, él dedica una larga parrafada a justificar su amaciato en términos de una fe. Es un cuarto camino superior a cualquiera de los que haya habido antes, porque el Espíritu Santo lo iluminó. Qué barbaridad. No, Típico lo no, de no. los triste, grandes herejes, ¿no? lo triste es que sus primeros escritos sí iban por muy buen camino,
pero le pasó como a otros, le ha pasado al, al a Marcial Maciel y a todos ellos, que al ir bien se les subió la soberbia y no se mantuvieron en la humildad. Y ya subidos en la soberbia, que es la impureza del alma, cayeron en la impureza del cuerpo, o sea, se consiguieron amantes o cayeron y de ahí ya todo fue para abajo. Y tal como usted nos había dicho, el que cae de ángel no termina sino hasta demonio. Y fue lo que le pasó a Macial, fue lo que le pasó a Telar de Chardán, etcétera, etcétera. Lo que iba iniciando era bellísimo. Igual los primeros escritos de Marcial Maciel eran increíbles, pero, pero le pasó eso. Cayó en la herejía y cayó en todo eso. Entonces, es por eso que no es bueno leerlos. Dicen, es que los primeros dos libros de Telar de Chardán eran buenos. Sí, pero como no sabemos hasta qué punto se habían empezado a contaminar, por eso no es bueno no leerlos. Bueno, te puedo decir que los dos primeros sorbos de marihuana son muy buenos. Pues sí, sí. O sea, hay gente que dice que sí, sí había algo bueno en ellos, y no lo dudo, pero se contaminó con la soberbia y de ahí, insisto, continuó con las cosas. Igual los primeros libros de Marcial Maciel eran de una espiritualidad muy buena, pero se dejó llevar y cayó horrible. Entonces, no es bueno leerlos. Aun cuando haya habido cosas buenas, no es bueno, porque puede uno picarse y querer creer que los demás libros están bien. Ese es el gran problema. Entonces, Perdón, y los jesuitas los siguen validando igual, a pesar de los... Algunos, los lamentablemente sí hay progresistas, algunos. la Lamentablemente, mayoría de los progresistas lo siguen como su líder. no, no la mayoría, yo diría todos, pero ese es quizás estaría exagerando, pero sí, Bueno, de la- los que yo casi, conozco, que fueron mis maestros y han sido mis maestros, muchos ya se murieron. Te puedo decir que en proporción de 8 a 2 eran fans de Teilhard de Chardin. Ujú. insisto, tenía cosas buenas. Es más, yo creo que el Señor lo había inspirado, pero pues, se contaminó él. Judas era bueno, Judas Iscariote era buenísimo. Si no, Jesús no lo hubiera elegido. Judas Iscariote era un santo. Se contaminó y mira hasta dónde fue a dar. Así de El sencillo. ángel Eso cayó es y hasta demonio no paró. exactamente. Entonces, eh, pero para distinguir cuáles son los buenos escritos y cuáles son los malos, mejor no meterse. Es mejor, Exactamente, es mejor. cierto. Además, la literatura ortodoxa católica es tan inmensamente inabarcable que para qué vamos a perder el tiempo con heterodoxos, habiendo Ujú. que toda la vida no nos alcanzaría para agotar simplemente a Santo Tomás. Estoy de acuerdo totalmente. Justamente mi hermano José María, que es filósofo profesional, él siempre se ha dedicado a la docencia de alto nivel como doctor en filosofía, me dice que todavía no alcanza a terminar y ya tiene 2 años menos que yo, 79, todavía no alcanza a asimilar toda la obra de Santo Tomás a un ritmo del estudio y lectura de 4 a 5 horas diarias. Sí, 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 sí. Hay un comentario, me parece muy valioso, de la familia Rivas, seguramente es a mí, que dice, como decía el doctor, la fe supera la inteligencia, pero no la erradica. Y si la inteligencia nos dice que el eclipse fue totalmente natural, es evidente que no hay que pensar otra cosa. Perfecto. Sí, también Emilia hace alusión a la estrella de Belén que va guiando a los Reyes Magos y se posa encima del pesebre. Y no sé, debe haber por ahí. Ah, mira, yo no sabía que Stephen Hawking ya se había muerto, Ricardo. Sí, ya fue a averiguar. Yo, la verdad, en buen plan, yo Ahora ya espero la que conoce. ahora ya conoce la realidad. Espero que haya habido suficiente oración por él y que se haya convertido, porque a nivel científico sí lo admiro. En otros temas no.
Cuando se No, sale del pues tema estrictamente científico, ese no. lo descalifica tremendamente, ¿no? Sí, pero Eso de la que la parte generación científica, espontánea existe en boca de un científico serio es insostenible e insoportable. Bien, Andreita, por favor. eh, bueno, cuando acabe de Andrea, sí le tengo una pregunta. Andrea. Buenas noches, profesor. Nos mencionó que uno de los cuatro bienes por la fe es que vencemos las tentaciones y nos mencionó las tentaciones que vienen del diablo, del mundo y de la carne. Ajá. ¿Cómo distinguimos qué es del diablo? El diablo te tienta la inteligencia, haciéndote ver como falso lo verdadero y lo verdadero como falso. El demonio como ente estrictamente espiritual se Estoy mete por la anotando. vía racional, por la vía intelectual. Como cuando Nietzsche exclama, Dios no existe, pero en caso de que existiera, ¿cómo soportar no serlo? Imagínate, ¿cómo soportar no ser yo Dios? O sea, estaba 100% en manos del demonio. Acá, Ujú. él era un hombre feo y mal encarado y no cayó en el pecado de la carne, al menos que yo sepa. Este, Nietzsche, Nietzsche, Nietzsche era un tipo, perdóneme, Nietzsche su hermana lo sedujo, su hermana, y ese fue el motivo de muchos de sus problemas mentales. bueno, Una ¿qué has relación dicho? incestuosa Problemas con su hermana. mentales, sí, pero ¿Sí? no se distingue como un hombre intencional y voluntariamente lujurioso, sino Eh, el- como un el- hombre traumatizado por sus experiencias infantiles, pero que elabora toda una tesis racional a partir de esa gran idea. Dios no existe y en caso de que existiese, ¿cómo soportar no serlo? bueno, Ahí está su pecado principal, de orden intelectual. ok. Eh, en Ya. cambio, por ejemplo, Lutero fue singularmente tentado carnalmente. De hecho, él primero incurre en un amaciato con una monja cercana y después empieza a crear sus fantasías, sus famosas 90 y tantas tesis que clava en la catedral de Wittenberg, creo, todas Pero, heréticas. pero él también es tentado por el diablo, o sea, cayó en las dos tentaciones. Sí, pero Bueno, acuérdate que la teología distingue muy bien las tentaciones del demonio por el hábito intelectual, las tentaciones de la carne por el ámbito, vamos a decirlo así, neuronal, de las glándulas corporales, de la carne, como es, de carne gustos de débil, los sentidos, gustos de por los los sentidos. sentidos, la sensualidad, la sensorialidad. Que ahí entra la gula, desde la gula hasta la lujuria y Ajá. la excesiva comodidad. Ujú. La asedia, la pereza, por ejemplo. Y luego tienes las atracciones del mundo, ¿no? Fama, poder, riqueza y honores. Fama, poder, placer, riqueza y honores. No, quita el placer se queda en lo corporal y entonces Ujú. el mundo te ofrece fama, poder, riquezas y honores. Y bueno, sí, reconocimientos. Reconocimiento u honores. Bien. Ujú. Ya. No sé si se han enterado de cómo está siendo recibido el señor Messi en Monterrey. No, disculpe, fútbol no lo veo nada. No, no, pero es que este trasciende lo futbolístico. Haz de cuenta que vino a visitar a México un jeque árabe a traer una inversión megamillonaria. Es un lujo, un boato, un movimiento, una majestad, un rendirse a sus pies, una manera de
de adorarlo que verdaderamente se me antoja luciferina. Al grado de que algunos editorialistas de las prensas deportivas del norte, como el norte de Monterrey, etcétera, le suplican al público que cuando empiece a jugar no le coreen sus jugadas, sino que le exijan que juegue como si fuera cualquier otro jugador, porque está siendo tratado como un dios. Yo me pregunto, ¿hasta dónde él puede resistir una, una adoración de este nivel tan estruendoso, tan desaforado, tan fuera de todo cauce racional? En fin, Ese fue el pecado de México, la idolatría con AMLO. Ese fue el pecado principal, más ese que es el todos los pecado de demás. México con AMLO, sí, justamente, justamente. Muy bueno el comentario, muy oportuno. Oye, profe, bueno, si ya acabo con Andreita, una Sí, sola pregunta. Sí, gracias. Y llegó pregunta. sí. Sí, ¿ahí tienes algo más, Andrea? ¿No? Ah, bueno. No, Nada más, no, está bien, gracias. llegué tarde, un poquito tarde y nada más alcancé las últimas dos de las cuatro cosas que te da la fe. Las podría decir brevemente, muy brevemente, nada más para apuntarlas. Déjame ver. Se lo agradeceré mucho. A ver, el primer bien es que la fe se desposa con Dios, une al alma con Dios. Dice Oseas, el profeta, que el alma cristiana realiza una especie de matrimonio con Dios. El segundo bien es que por la fe comienza en nosotros desde ya la vida eterna. Por la fe podemos decir que ya estamos en la vida eterna, sin solución de continuidad. Qué belleza, eso me encantó. Formidable, De verdad, eso me encantó. sí. Nada más mencione las otras para estar seguro que las tengo. Sí se puede. Dame un momentito. ¿Se te pasaron las otras dos? No, o sea, la apunté, estuve apuntando, pero como llegué tarde, El tercer bien es que la fe dirige nuestra vida cotidiana. a eso sí lo tengo. Nos permite vivir bien, porque la fe nos enseña todo lo necesario para vivir con sabiduría. Esa sí la. Aunque no seas un erudito ni un maestro universitario. Y a veces es más fácil con la fe que con la erudición, pero eso es otro Ah, tema. claro, pero por supuesto. Es la tesis de Jacques Maritain en uno de sus maravillosos libros que se llama El campesino del Garona. Que dice que él es más sabio que todos los maestros de filosofía de la Universidad de París. Y el cuarto es que por la fe podemos vencer las tentaciones. Sí. Sí, sí, en las últimas dos sí las había tomado. Se lo agradezco mucho. Muy bien. Eso es todo. Bueno, pues a ver, tenemos a Emilia y finalmente a Alejandro. Emilia. Gracias. Había escuchado que el sacerdote Marcial Macié había tomado como los estatutos del Reino Christi, habían sido copiados de otra persona, los escribió y él que nomás se los agenció, pero que no eran de él. No estoy segura, eso lo he escuchado varias veces. Pues no tengo información al respecto, ¿eh? Ok. No lo sé. Bueno, No, otra pregunta. perdón, nada más, él sí tenía escritos personales y esos no estatutos, sí tenía escritos personales y en esos sí se mostraba que había presencia de Dios y muy fuerte.
El problema fue de que dejó llevar por la soberbia y de la soberbia empiezas a caer ¿qué es la impureza espiritual? Empiezas a caer en impureza corporal y terminas con 3, 4 amantes, como le pasó a todos ellos, tristemente. Cierro. Pues de todos los pecados capitales, el de la soberbia es el más luciferino y es el peor. ¿Soberbia es impureza qué? La soberbia es Impureza la espiritual. impureza de la inteligencia. Es creer que yo sé más que Dios o que yo sé más que la iglesia y que es, por ejemplo, ahorita los que siguen promoviendo el voto a favor de Verástegui o el voto nulo, están se están sintiendo superiores a la iglesia. Ahí están los comunicados del SEM, ahí están toda la doctrina social de la iglesia y dicen, no, es que Diosito me ilumina y por eso es que Ay, no no, qué puedo votar por ninguno insoportables. de ellos. Tienen una enorme soberbia y ese es el gran peligro que traen una gran soberbia y no se dan cuenta. Creen que lo están haciendo por Dios y no, lo están haciendo por ellos, desobedeciendo a la iglesia. Y aquí en Zacatecas hay muchísima gente así. Y con En fin, tristeza lo digo, sí. sí. Finalmente, Alex despide la sesión con alguna pregunta. Ay, quería otra pregunta. Ah, perdón, Emilia. Sí, nada más, ¿cuándo fue en qué año sucedió lo de este señor de la evolución, de la teoría de la evolución? Charles, no sé qué. Teilhard de Chardin. Charlas. Ahorita te digo. Gracias. En lo que se acuerda el profesor, nada más quiero comentarles. He hablado con biólogos de muy alto nivel y ellos me dicen, mira, Ricardo, nosotros sabemos que la teoría de la evolución es falsa. ¿Por qué? Porque algunos de sus principios básicos ya se demostraron falsos. No me voy a meter en todos ellos porque ahorita ocuparía mucho tiempo. Me dice, pero se sigue enseñando porque es la única forma que ahorita tenemos para explicar el desarrollo a nivel científico. Pero así es, así como se sigue enseñando el modelo atómico de Niels Bohr, aun cuando se sabe que es falso, porque el verdadero modelo atómico correcto es el cuántico, se sigue enseñando porque es lo más fácil para entender el átomo, aun cuando sea falso. Entonces, dice, cuando se tengan pruebas públicas que se puedan hacer, se va a hacer, pero tranquilamente, o sea, ya lo sabemos, los científicos a alto nivel sabemos que la teoría de la evolución es falsa. Así de sencillo. ¿Por qué se enseña? Porque es la mejor forma de explicar el proceso, porque sí ha habido un desarrollo de las especies y eso es algo reconocido por la iglesia, que ha habido un desarrollo de las especies. El mecanismo es el que todavía nadie tiene idea cómo, ¿de acuerdo? Y ese mecanismo ahorita se explica con la evolución porque es lo más cercano a lo posible, pero aún sabiendo que es falsa. Entonces, no se Gracias. espanta nadie, se sigue enseñando a sabiendas que es falsa, pero por lo que les estoy explicando, no se espante nadie. Sin embargo, hay algo que quiero completar, Ricardo, Adelante. y se llama la teoría de la evolución dirigida. La teoría de la evolución dirigida, que yo explico ampliamente en mi libro rojo, Solo la persona virtuosa es feliz, consiste no en negar la teoría de la evolución, sino en que Dios acompaña cada instante de la evolución con su acción creadora intencional. De hecho, esa teoría es probablemente es la más real, ¿O y sí? eso lo dijo este Sir Francis Collins Así es, en bueno, su libro El lenguaje oculto de Dios. exactamente. Sin embargo, todavía no están las suficientes pruebas científicas para decir, esta es lo real. Y No, como porque es ahorita, teoría todavía. No, exactamente, la verdad es que es muy plausible, ¿eh? no, es lo más cercano a la realidad ahorita. Sí. Pero el problema es que es demasiado compleja de explicar a nivel científico, no a nivel teológico, insisto. A nivel científico es demasiado compleja de explicar, por eso es que no la enseñan.
Ese es lo único, ¿eh? O sea, Bueno, no pero le- independientemente de que sea complejo, pues la realidad es que las universidades laicas y ateas para nada se van a meter en esas honduras. Totalmente de acuerdo, porque eso sería reconocer una mente superior y es lo que Claro, no quieren hacer. claro. Es Entonces, la evolución creacionista. de hecho, así se lo pongo. Este biólogo, que de hecho tiene un doctorado en biología, pero él sí trabaja, él sí tiene, él no anda de tonterías, me dice, yo creo que eso es la realidad. Me dice, yo me convertí igual que Francis Collins cuando estuve estudiando el ADN. Así de sencillo, porque es imposible explicar el ADN sin Dios. Por eso les recomiendo muchísimo estudiar El lenguaje de Dios de Sir Francis Collins. A todos ustedes, de verdad, léanlo. El libro se llama El lenguaje de Dios. El Sí, lenguaje El lenguaje de Dios. oculto de Dios. Perdón, gracias por la corrección. El lenguaje oculto de Dios. ¿Y De el Sir Francis autor? Collins. Sir Francis Collins. Francis en inglés, Francis Collins con doble L. ¿Me lo pueden deletrear? Collins. Ay, no tan rápido, por favor. El libro lo pongo en estos días en las comunidades, no se preocupen, en español. Él se convirtió al anglicanismo porque sus padres eran anglicanos, etcétera, etcétera, pero su postura es muy cercana a la Iglesia Católica, ¿eh? No dudo que en unos años se convierta a la Iglesia Católica, pero bueno, ahorita es anglicano. Entonces, anglicano de los conservadores. Bueno, Entonces, finalmente la ya última sé. pregunta y nos vamos, Alex. Sí, bueno, yo nada más, definitivamente la razón por la que la teoría de la evolución se sigue enseñando, bueno, en primer lugar sabemos que Darwin era masón, ¿sí? Y tenía otros nexos también bastante graves con sociedades ocultas. Y se enseña la teoría de la evolución porque es la mejor manera de inyectar el ateísmo en la mente. Esa es la verdadera razón. Y ya les platiqué en alguna otra sesión todas las evidencias que hay de que la teoría de la evolución es absolutamente falsa, pero tiene una intención ideológica clarísima y es la piedra fundamental para instituir el ateísmo en la educación. Así Eso por es. un lado. Y la otra es de que, bueno, no sé si sabían, no sé si han visto a Messi haciendo todos sus vestuarios masónicos, satánicos y sus tatuajes. Es absolutamente una persona que ha sido, como toda la gente de altísima fama, vamos encontrando que tienen un impulso masónico y luciferino. Cierto. Si quieren, yo creo que ya lo envié, pero lo busco, acaba de salir en la portada en donde está él. Incluso hay un video en donde él está en un programa de muy joven de televisión, en un programa de cómicos, en donde básicamente hacen gestos obscenos hiperhomosexuales y ahí es como que deshonran completamente a un Messi muy joven. Y este cuate es así, o sea, por eso está arriba. Y yo le digo Lionel Messi, pero con Messi en el sentido de puerco, como en inglés. ¿Ok? Muy bien. Que por cierto, para los que entiendan de fútbol, el Monterrey acaba de golear al equipo de Messi 5-3. Qué bueno. Buenísimo. Muy bien, pues nos vemos el viernes, queridos amigos, con nuestros temas relacionados con la historia contemporánea de México. Desde luego, un tema muy importante va a ser el conflicto México-Ecuador, con tesis que a muchos de ustedes los van a asombrar porque les voy a hacer planteamientos que no aparecen en ninguna parte. Se requiere una honda formación histórica y una honda formación ética y filosófica para poder encontrar la verdad en ese gigantesco enredo internacional. Váyanse preparando para unas cuantas sorpresas. Nos vemos el viernes con el favor de Dios. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Gracias, profe. Hasta la Buenas vista. noches, doctor. Buenas noches a todos. Muy buenas buenas noches a doctor. todos. Un gusto oírlos. Noches a todo Los mundo. bendiga. Buenas noches. Buenas Bye. noches, profesor. Buenas Buenas noches. noches.